La oposición es un derecho adquirido en toda democracia. Es el freno que tienen los gobiernos precisamente para no hacer lo que se les dé la gana. De hecho, hay muchas opciones que tenemos hoy en día los colombianos para demostrar nuestras diferencias y precisamente nuestros desacuerdos con muchas cosas. Hoy existe el estatuto de la oposición. Existen cantidad de referentes precisamente para darnos este valor a aquellas personas que hemos hecho oposición o que tal vez hacen oposición en este momento. Esto no es algo que nació hace pocos días. Es un derecho adquirido desde la Constitución Política de 1991. Para eso está el derecho a la oposición. Hablaba hace algunos días el expresidente Álvaro Uribe sobre una oposición inteligente. Hay que hacerlo. Es el derecho más importante que se tiene en el Congreso de la República. El derecho a ser opositores al gobierno. Y está muy bien. Pero hay que hacerlo de manera inteligente, como lo habló hace días Álvaro Uribe Vélez. Ahora, cuando salimos con algunas cosas, con algunas interpretaciones que tal vez no estén de acuerdo a las pretensiones o a los ideales de dicho partido, es posible hacer la oposición. Es la libertad que se tiene. Pero hay que hacerlo con argumentos positivos y argumentos concretos, información válida, argumentos que pueden caber y pegar fuerte ante cualquier eventualidad. Sin embargo, no se ha visto una oposición inteligente en los últimos meses. Infortunadamente, se han escuchado simplemente palabras y palabras y palabras en contra de un gobierno que tal vez no está haciendo las cosas perfectas, pero que las está haciendo a manera como se pueden ver. Bueno, ya algunos elegimos y decidimos por tomar esa opción de gobierno, que es respetable. Aquellos que no lo hicieron, también es respetable que hagan su oposición, pero lo deben hacer una oposición inteligente y con altura. No es posible que el día de ayer salga un honorable representante de la Cámara, precisamente aquel que fue elegido para representar a las negritudes, a las comunidades afro del país, salga con un parámetro, con un pedazo de su majestuoso discurso, diciendo que nadie se muere de desigualdad. Es difícil precisamente cuando hay un grupo de parlamentarios, un grupo de personas que saben lo que es la política nacional, sencillamente escuchar este tipo de apreciaciones. No sé si algunos lo recordaron, pero tan pronto escuché yo esa frase, alcancé simplemente a visualizar lo que pasa con aquellas personas que no tienen una EPS en Colombia. Personas a las que les hacen el famoso paseo de la muerte porque infortunadamente llegan a un sitio y no las atienden. Se tienen que ir para otro y para otro y para otro sitio y sencillamente no son atendidas. Ni siquiera se les presta el derecho, que es los primeros auxilios. Ahí es donde está el gran inconveniente, el gran vacío. Aquellos vacíos mentales, aquellas payasadas que simplemente se dicen por decirlas. Pero cuando vamos al fundamento de las cosas, nos damos cuenta que cada día en Colombia muere más gente precisamente de desigualdad. Los paseos de la muerte son tal vez los casos más concretos de esto, pero no son los únicos. Definitivamente hay muchos más. Pero este es el caso más puntual de desigualdad en Colombia. Aquellas personas que no gozan de una EPS mueren simplemente por estar recorriendo de un lado al otro y no alcanzan a ser atendidas. Esto se llama desigualdad. El derecho fundamental a la salud que está estipulado en la Constitución de 1991.
Esta es una de las grandes fases, una de las grandes opciones que tenemos para demostrar que la gente sí se está muriendo de desigualdad, que sí mueren de desigualdad. Pero también hay que informar y hay que decir y hay que recordar que en el nefasto gobierno de Iván Duque miles de personas murieron precisamente de hambre. Muchos niños en La Guajira murieron de hambre. Y precisamente ¿saben por qué? Porque ahí se encuentra la desigualdad. Cuando nos encontramos multimillonarios, cuando nos encontramos grandes empresas, grandes empresarios, grandes terratenientes que han sido incapaces, al igual que el cuerpo del Estado, precisamente de llegar y mirar allá, en La Guajira, donde los niños estaban o se están muriendo aún de hambre, víctimas de esa exclusión del Estado, víctimas de esa exclusión de la empresa privada, víctimas precisamente de tantas necesidades, y es precisamente porque la desigualdad está atacando. Ahora, seguir confirmando, seguir diciendo que de desigualdad nadie se muere es bastante complicado. Vámonos al departamento del Meta, vámonos a la ciudad de Villavicencio puntualmente. En el famoso puente, aquel puentecito, el famoso puente de los suicidios arriba en el barrio El Galán. ¿Cuántas personas no se han muerto, no se han suicidado, no se han tirado de ese puente? Precisamente porque hay una desigualdad social. Porque sencillamente no soportan algunas cosas, algunos movimientos, algunas personas que simplemente han dedicado su vida a tratar de demostrar que hacen parte de la sociedad de Villavicencio, pero que infortunadamente la cultura llanera, la cultura de la ciudad, les impide estar dentro de una llamada sociedad. Esto los lleva muchas veces a tomar decisiones precisamente equívocas de llegar allá, a ese puentecito. Algunos han logrado su cometido, otros por intervención oportuna de algunas personas o de agentes del Estado no han culminado con éxito, digámoslo así, su objetivo. Pero ahí tenemos gran parte de la exclusión, gran parte de la desigualdad social que se está viviendo en Colombia. El hecho de todos somos iguales, el derecho a la igualdad que tanto se pregona y que tanto se dicen y que tanto dicen los cuerpos políticos en campañas, nunca se ha visto realizar, nunca ha sido real. El derecho a la igualdad. Comunidades LGBTIQ+, han luchado durante muchos años por tener participación, porque se les demuestre que no son animales, que no son seres que no piensan, porque se les demuestre que hacen parte de una comunidad, que hacen parte del Estado. Y han luchado por esto durante muchos años, han conseguido muchas, pero sigue siendo la gran brecha de desigualdad en la República. Pero no solamente esto, tenemos en toda Colombia comunidades afrodescendientes, comunidades indígenas, buscando de una u otra manera que se les otorguen o que se les validen sus derechos como seres humanos, como personas habitantes de un Estado soberano, como habitantes de la República de Colombia, que se les garanticen y que se les velen por sus derechos. Infortunadamente, hoy en el Congreso de la República no hay siquiera un representante, como lo debería haber en este momento en la Cámara de Representantes, un representante auténtico de las negritudes en Colombia. No lo hay. Desde ahí estamos yéndonos a la parte de la desigualdad social, de la desigualdad política que se está presentando. Y justamente aquel que dicen que es el representante de las negritudes se atreve siquiera a decir que de desigualdad nadie se ha muerto en Colombia. Es complicado y es cada vez más difícil, más aberrante ver personas con discapacidades, aquellas personas que han buscado de una u otra manera que se vean incluidos al menos en las entidades del Estado. Aquellas personas que tienen que llegar y subir 6, 7, 8 pisos en una alcaldía porque sencillamente no tienen unas facilidades que se les presenten a ellos como parte del Estado, como colombianos, como habitantes de la República. Hay muchos que ni siquiera tienen la forma de visitar
un edificio grande porque no ha tenido las capacidades que ya las deben tener en todas partes para que sencillamente puedan hacerlo. Estas son las diferencias que hay en el Estado colombiano. Y esto es lo que nos dicen, que de desigualdad nadie se ha muerto. Es una frase tan concreta, pero tan absurda y tan payasa, precisamente por venir de un personaje como el que estamos hablando en este momento. Hay que demostrar con hechos, con palabras, con argumentos, por qué no es posible, por qué no es viable tener un ministerio de la igualdad. Hasta el día de ayer no estaba muy de acuerdo con él, pero escuché las intervenciones precisamente de un catedrático como Humberto de la Calle y comprendí en parte por qué es necesario tener un ministerio como el Ministerio de la Igualdad. ¿Por qué es necesario reunir todo esto en un solo grupo que se dedique precisamente a hacer valer el derecho a la igualdad de las personas en Colombia? Tantos derechos que se pueden conjugar simplemente con el de la igualdad. Jóvenes, niños, adultos con síndrome de Down, que pueden dar mucho por el Estado, que pueden hacer mucho, pero siguen siendo discriminados por muchas personas simplemente por hacer parte de un grupo diferente para todos los colombianos. Es difícil y complicado tener que decirlo, pero esto es desigualdad y muchos de ellos mueren sin conocer siquiera lo que es un trabajo digno, sin tener lo que es una educación digna o alguna cosa que les pueda proveer o que les pueda cambiar el estilo de vida. Pero lo dijo el personaje ayer, que en lo posible voy a evitar su nombre. Lo dijo él, de desigualdad nadie se ha muerto. Y vamos a presentar muchas cosas, vamos a decir muchas cosas. María José Pizarro, en su afán, en su sabiduría, le dijo todo lo que tenía que decir en un solo momento. Definitivamente hay que demostrar con hechos por qué la desigualdad en Colombia cada día está matando más seres humanos, por qué la desigualdad en Colombia realmente existe. Y hay que demostrarles, y hay que decirles, y hay que decirlo concretamente. De desigualdad sí se mueren las personas, de desigualdad han muerto personas, y hay personas que están vivas, pero están muertas en este momentico en vida gracias a la desigualdad, gracias a que personas tan frías, tan indolentes como precisamente el representante no se dan cuenta de esto. Hay que llevar las cosas precisamente a esto. Hay que girar en torno a la transformación de la que tanto hablaba Luis Carlos Galán Sarmiento. Una transformación donde veamos unas comunidades dignas, donde veamos el trato igualitario que se le debe dar a todas las personas. Y seguimos viéndolo acá en Villavicencio, en el departamento del Meta, los tratos desiguales de los que muchas personas han sido víctimas. Hoy tenemos el derecho precisamente a ser iguales, a respetarnos, el derecho a respetarnos y a ser respetados por todo el mundo, el derecho a la igualdad. Infortunadamente hay muchos gobernantes que no lo quieren hacer respetar, que no lo quieren hacer presentar o que no lo quieren ver. Simplemente estando en un estatuto, estando en un artículo de nuestra Carta Magna, la Constitución Política de 1991 es muy clara cuando hablamos de la igualdad en los seres humanos. Y ojo, de desigualdad sí se muere la gente, y se ha muerto la gente, y se siguen muriendo muchos colombianos precisamente gracias a la desigualdad que se presenta en Colombia. Gracias precisamente a que muchos absurdos lo ven como si no fuese así. Pero hay que seguir viendo departamento a departamento, municipio a municipio, los broches de desigualdad que se presentan. Por eso creo en este momento que sí es necesario el famoso Ministerio de la Igualdad. Gracias.